Entonces, queremos como abordarlo. La primera parte de convenios docencia-servicio la voy a manejar yo, y cuando yo termine, ahí podemos hacer las preguntas, y luego Rocío va a hacer la parte práctica de anexo técnico, digamos como la explicación de cómo se llenan y los pasos al respecto. Entonces, primero, pues comentarles un poco qué actores intervienen un poco en este proceso de lo que vamos a hablar, anexos y convenios. Pues por un lado las instituciones de educación superior, por otro lado el Ministerio de Educación Nacional en las salas respectivas que nos revisan los documentos para registro o acreditación, el comité del MinSalud, del Ministerio de Salud, en este caso un comité de pertinencia de la práctica y un comité intersectorial de talento humano en salud, que son como dos comités técnicos. Y también el otro actor involucrado es el escenario de práctica, IPS, clínica u hospital, porque en todos ellos el proceso nos involucra en todo sentido. Como les mencioné, del dónde partimos es del decreto 2376 del 2010. Este decreto es un decreto que se promulgó en julio 1, consta en general de 5 capítulos y 28 artículos. Yo no voy a hablar de los 28, sino de los más relevantes, que es donde nosotros hemos visto que hay que prestarle la debida atención para que cuando las universidades vayan a hacer sus convenios y sus convenios con las instituciones, pues tengan en cuenta estos elementos y no haya devolución. El decreto 2376 lo que busca es regular esa relación docencia-servicio para programas que tengan formación en talento humano del área de la salud. Y ustedes, creo que ya la inmensa mayoría de los decanos en la última asamblea pues supimos el gran problema en el que estamos, problema pues comillas, en el sentido en el que al estar la psicología regulada o definida como una ciencia de la salud, este decreto nos acoge. Por eso, pues digamos, lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el objeto del decreto? Fundamentalmente busca regular digamos, determinar cuáles son los aspectos de esa relación docencia-servicio en programas académicos que tengan que ver con el área de la salud, y aclara que esta relación es tanto si yo tengo una relación directa con el sitio de práctica, por ejemplo, el sitio de práctica pertenece a la universidad, que es lo que puede ocurrir en psicología con los centros de atención psicológica o los centros de servicios psicológicos, o como los llamen las universidades, o los consultorios de tipo social. Ellos también están regulados por esa forma, más las instituciones externas que no tienen vínculo con la universidad, como IPS, clínicas u hospitales. Pero si la universidad tuviera clínica o la universidad tuviera hospital y en ella, si fuese a hacer la práctica, también se debe regular por el convenio docencia-servicio. ¿Cómo define la docencia-servicio? Es entonces un vínculo que se establece entre la universidad y otras organizaciones, otras instituciones que buscan formar talento humano en salud, o entre instituciones universitarias cuando alguna de ellas tenga escenarios de práctica en salud. Por ejemplo, lo que ocurriría en Bogotá con el Rosario y las clínicas de Medellín que ellos tienen. Ahí, si yo quisiera hacer la práctica en Medellín, en Bogotá, tendría que establecer un convenio con otra universidad, en ese caso, que es la Universidad del Rosario, que es la que la regenta o la orienta. El sentido del decreto 2376 va de la mano en regular o en planificar, hacer una planificación académica, administrativa e investigativa de largo plazo. Y ese sentido del decreto es lo que llevó a que se cambiara a una extensión de 10 años la firma de los distintos convenios. A algunos eso no les gusta, pero eso tiene unas formas en las cuales uno, si quisiera, pudiese desistir con anterioridad. Pero el sentido es tener una planificación de las prácticas tanto desde la universidad como del sitio que los acoge. ¿Cómo definen práctica formativa en salud? Pues basado en ese mismo sentido, entonces asumen que es una práctica, es una estrategia pedagógica
que debe estar planificada y organizada desde una universidad que busca formar en el sentido académico a personas que prestan servicios en salud. Ya metiéndose un poco con que eso buscaría generar las competencias o capacidades en nuevos conocimientos en estudiantes y docentes para programas que tienen esa formación en salud. Basados todo en un marco de calidad de la atención y ejercicio profesional autónomo, responsable y ético. Este asunto va de la mano con el hecho de los cupos, que más adelante los vamos a hablar, para que no ocurra lo que ellos detectaron en algún momento, y es la excesiva cantidad de estudiantes rotando en sitios de práctica, clínicas y hospitales que no tenían las condiciones adecuadas para realizar su ejercicio práctico. Digamos que una parte del decreto busca regular eso y que existan los espacios y las condiciones adecuadas para llevar a cabo la labor práctica, ¿sí? ¿Cómo definen escenarios de práctica en el área de la salud? Entonces, unos son los espacios institucionales, quiere decir cualquier institución, IPS, clínica, hospital, que interviene en atender integralmente a la salud en la población. Dos, también conciben los espacios comunitarios que intervienen en salud en la población, pero aclaran que esos espacios comunitarios son aquellos a los cuales correspondan con una planificación académica y administrativa de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Incluso en una reunión que sostuvimos hace unos días con el Ministerio de Salud para mirar si podemos regular el convenio y los anexos desde una mirada más psicológica y no tan médica, ellos lo que planteaban es que efectivamente una ONG o cualquier otra institución podría ser perfectamente un escenario de práctica clínica, pero debería estar en su misión o en su visión o en su quehacer cotidiano, no como una situación que se les ocurrió este semestre, tengamos un practicante como por resolver algún problema puntual. Entonces, eso que estoy mencionando tiene que ver con esto que dice acá en la parte B, de que sea esa organización comunitaria una institución que tenga una planificación en atención en salud a la población de largo plazo. Otros escenarios, puede haber otros escenarios diferentes a los del sector salud, en los cuales, digamos, se consideren pertinentes realizar las prácticas. Pero ellos plantean que esto debe estar ajustado a esta otra ley, la ley 1164 de 2007, sobre, digamos, talento humano en salud. Esta ley es la ley del talento humano en salud que dicta las disposiciones. Esta fue la de 2007. Entonces yo aquí me voy a hacer un paréntesis para apartarme del decreto 2376 y comentarles qué es lo que dice esta ley 1164. Específicamente el artículo 13 sobre la calidad de los programas de formación en el área de la salud, que es la dificultad en la que algunos deben haber estado o estuvimos algunos otros, es la que nos está diciendo que definir o obtener un registro calificado o pasar por una renovación de alta calidad o querer obtener la alta calidad va a ser necesario que pase tanto por la sala del Ministerio de Educación como por la sala de salud para la revisión. Entonces, esto es lo que tiene que ver con ese proceso. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional va a tener en cuenta las recomendaciones que haga el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud y va a definir o de alguna manera va a tomar en cuenta el criterio de calidad para el registro calificado y acreditación de formación en el área de salud. Va a tener en cuenta el criterio o la recomendación que le dé el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud. Por eso algunos deben haber percibido que los procesos de obtención de registro o renovación o calidad se pueden estar demorando más de lo debido porque hay dos salas que revisan. Entonces, la del ministerio termina esperando que la del Ministerio de Educación termina revisando todo lo concerniente a la parte académica del programa y lo que uno sube al SNIES, pero ellos esperan hasta la recomendación final que haga el Consejo Nacional de Talento Humano si el programa reportó
en alguna parte que hacía prácticas con algunos apellidos: clínica, salud o neuropsicología. ¿Sí? Si en esos documentación que uno sube al ministerio para obtener esos registros o acreditaciones, hay esa expresión, ellos inmediatamente remiten la documentación al Ministerio de Salud, al Comité Intersectorial, al Consejo Nacional del Talento Humano, y si el programa tiene esa denominación para sus prácticas, debía haber subido, cuando subió los documentos al SACES, debía haber subido el anexo técnico y los convenios docencia-servicio firmados entre las dos partes, quiere decir, entre la universidad y el escenario de práctica. Si eso no se hace, pues viene la demora, porque entonces el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud no va a evaluar lo que se supone que debíamos haber subido. Por eso, una recomendación que hay que hacer es que mientras sigamos en esta lógica, los programas que tengan prácticas en clínica, salud o neuropsicología en el pregrado o posgrados, deberían, además de subir los documentos que piden normalmente con las condiciones y características para registro de alta calidad, de una vez subir anexos técnicos y convenios para no demorar la revisión. Y esta es la motivación de la ley 1164, más lo que plantea la siguiente diapositiva, y es que estos programas del área de la salud, con la aclaración que ya he hecho, van a ser aprobados previo concepto de esa evaluación por el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud. ¿Sí? Ese proceso de verificación del modelo de evaluación de la relación docencia-servicio se efectúa de forma integrada, dicen ellos, con las condiciones mínimas de calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Por eso no nos va a salir un registro calificado o una acreditación de alta calidad hasta que las dos mesas, por decirlo de alguna manera, hayan recibido esos conceptos en particular, y ahí está en buena parte la demora. El parágrafo primero de ese artículo 13 dice es que los programas de formación en salud deben contener prácticas que se desarrollen en cierto tipo de condiciones definidas para tal efecto. Eso ya entonces lo dijo el decreto 2376, y deben entonces asegurar que las habilidades, conocimientos, destrezas, aptitudes, se garantice el cumplimiento de eso que el documento de prácticas o el PAP del programa deba dar cuenta. Eso es entonces el paréntesis que se cierra ahí sobre el decreto 1164. ¿Sí? Adicional a eso, cuando el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud y el Comité Intersectorial del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud revisan lo que uno ha subido, que es anexo técnico y docencia-servicio, ellos hacen unas visitas a los sitios, a las instituciones prestadoras de salud, y verifican que efectivamente la institución tenga los cupos para la rotación de los estudiantes, con base en la capacidad instalada y en el resto de estudiantes que rotan para otras profesiones, médicos, fisiatras, bacteriólogos y demás. Digamos, es un conjunto. Ellos hacen la visita y emiten una resolución en donde le informan a las dos partes, universidad y escenario de práctica, a través de una resolución: a usted le han sido aprobados tantos cupos. Uno ahí, digamos que interviene poco, podría decir yo, porque uno en el anexo técnico ha puesto que necesito para rotar en la cardioinfantil 4 cupos, digamos, es lo que yo he previsto. Pero en últimas es la resolución del Consejo Nacional y del Comité Intersectorial que nos avala y nos dice si se le aprobaron los 4 o solo 2 o ninguno. Bueno, no sé, no ha pasado, pero digamos, ellos son en últimas los que terminan diciendo cuántos estudiantes nuestros podrían rotar dadas las condiciones de la institución. No termina siendo la institución universitaria, ¿sí? Este asunto de los cupos
está mediado por lo que les dije ahorita hace un rato en relación con cuántos estudiantes de manera simultánea que están en formación pueden rotar en una institución de prestadora de salud. Aquí viene uno de los puntos que nosotros queremos plantearle al Ministerio de Cambio, porque esto está pensado en instalaciones locativas, en un montón de cosas que generalmente tienen los médicos, que es que están todo el día en una institución y que deben contar con hasta espacios para descansar, lockers para todo el mundo, que la institución debe darles almuerzo, proveer parqueaderos, y eso generalmente en las prácticas nuestras en general no suele cobijar mucho a los psicólogos. Por eso un poco la idea que tenemos y que estamos trabajando de presentarle al Ministerio una propuesta que mire las prácticas en psicología, en escenarios clínicos de forma distinta, pero la razón y por qué nos miran igual es porque pues así se hizo el decreto y es lo que están mirando.